Hay relatos que nunca debieron escribirse, pero aquí, en el diario del misterio, se leen en voz alta. Antes de que el espejo entrara en mi vida, mi casa ya estaba acostumbrada al silencio. No hablo de un silencio tranquilo, sino de ese que se vuelve más espeso con los años, que se queda atrapado en las esquinas, que hace que cualquier ruido, un mueble crujiendo, una tubería vibrando, suene como si alguien más lo hubiera provocado. Vivía solo desde hace un tiempo, tanto que había dejado de contar los días. Las mañanas comenzaban siempre igual. Abría los ojos antes de que sonara la alarma. Me quedaba mirando al techo, siguiendo con la vista una mancha de humedad que parecía cambiar de forma dependiendo de la luz. A veces juraría que se movía. Me levantaba despacio. El piso de madera crujía con un sonido largo. El baño era pequeño, mal iluminado. Solo tenía un espejo redondo, barato, mal pegado sobre el lavabo. A mí nunca me gustaron los espejos grandes. Siempre sentí que a través de ellos algo podía entrar. Mi vida no tenía sobresaltos. Trabajo, transporte, comida rápida, regresar a casa, días enteros sin hablar en voz alta. Cuando lo hacía, mi voz sonaba extraña. Con el tiempo, uno empieza a hablar consigo mismo, a responderse, a escuchar su propia respiración, como si viniera de otro lado. Los fines de semana, caminaba sin rumbo, no para distraerme, sino porque caminar era la única forma de sentir que el tiempo avanzaba. Y fue en uno de esos sábados cuando llegué al tianguis. Estaba cerca de mi casa, pero parecía existir fuera del tiempo. Lonas desteñidas, mesas improvisadas, objetos amontonados sin orden, olor a metal viejo, a telas húmedas, a madera que había pasado demasiados años guardada. Siempre me movía despacio. Había algo inquietante en los objetos de segunda mano, no por el desgaste, sino porque habían sido observados por otros ojos, relojes que marcaron horas ajenas, cuadros que colgaron en paredes que no conocí, muebles que presenciaron discusiones, pérdidas, silencios largos. Sentí la presión en el pecho antes de verlo. Fue una advertencia física. Bajé la mirada. El espejo estaba recargado en el suelo, inclinado contra una mesa. No reflejaba el cielo, ni tampoco el movimiento de la gente. Me acerqué. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Era como si algo quisiera impedir que me acercara. El espejo era rectangular, del tamaño justo para reflejar un cuerpo completo. El vidrio estaba intacto, demasiado limpio para un lugar así.
El marco era de madera oscura, no pintada, oscurecida por el tiempo. Estaba tallada con símbolos irregulares, símbolos que jamás había visto, marcas que parecían hechas con prisa. No eran decorativas. Incliné un poco la cabeza. Mi reflejo apareció normal, pero algo en el pecho se tensó. No lo mires tanto. La voz vino detrás de mí. Di un pequeño salto. El vendedor estaba sentado en una silla de plástico, fumando. No levantaba la mirada. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. El hombre exhaló el humo despacio. ¿Seguro que lo quieres?, asentí. Ese se queda con la gente si lo miras demasiado, dijo. Yo sonreí por compromiso. Claro, me lo llevo. El precio que dijo no tenía sentido. Era ridículamente bajo. No pregunté por qué. Solo le di el dinero. Cuando volví a mirar el espejo, tuve la sensación clara, física, de que ya no estaba solo frente a él. Lo envolví en una manta vieja que el vendedor me dio. Y mientras me alejaba, sentía algo extraño. No era emoción, ni miedo. Era como si hubiera aceptado cuidar algo que no entendía. En el camino de regreso, no destapé el espejo. No porque tuviera miedo, sino porque sentía que no debía mirarlo mientras caminaba. Esa noche, lo apoyé en la pared de mi habitación. No lo colgué. No todavía. Apagué la luz. Me acosté. Y aunque el espejo estaba cubierto, sentía que algo me observaba a mí y a cada rincón de la habitación. Los primeros días, el espejo solo estuvo ahí, apoyado contra la pared de la recámara, cubierto con la manta. Algo en mi interior me decía que no debía destaparlo. Cada vez que entraba a la habitación, mi mirada se iba directo a ese punto, como si algo dentro de mí necesitara confirmar que seguía ahí, que no se había movido, que no había pasado nada extraño. El tercer día lo destapé. No recuerdo haber tomado esa decisión consciente. Solo recuerdo estar de pie frente a él, con la manta doblada en las manos. La habitación estaba en silencio. Mi reflejo apareció completo. Nada extraño. Me observé unos segundos, más de lo necesario. Los ojos cansados, las ojeras marcadas, la expresión neutra de alguien que no espera nada. Parpadeé, el reflejo también. Sonreí apenas, y el espejo me devolvió la sonrisa. Todo normal. Lo colgué en la pared ese mismo día, no porque lo necesitara,
sino porque sentía que no debía seguir en el suelo, como si el lugar natural del espejo no fuera abajo, sino frente a mí. Desde entonces empezó a formar parte de mi rutina. Por la mañana, al vestirme, por la noche antes de dormir. Nunca mucho tiempo, solo unos segundos, pero cada día un poco más. La primera anomalía fue tan pequeña que estuve a punto de ignorarla. Estaba ajustándome la camisa. Yo levanté el brazo derecho. El reflejo también, pero no al mismo tiempo. Fue mínimo, un retraso tan breve que cualquiera lo habría atribuido al cansancio. Cerré los ojos, los abrí, probé de nuevo. Ahora sí, al mismo tiempo. Me sentí ridículo. Estás imaginando cosas, murmuré. Escuchar mi voz me tranquilizó. Esa noche me desperté sin razón aparente, no por un ruido, ni por una pesadilla. Solo abrí los ojos. La habitación estaba a oscuras, pero el espejo reflejaba algo. No podía ver mi reflejo desde la cama, pero sentía que había alguien ahí, de pie, esperando. Me di la vuelta. Dormí de espaldas al espejo y aún así sentí la mirada toda la noche. Con los días empecé a probarlo, no como un experimento serio, sino como quien intenta convencerse de que todo está bien. Movimientos rápidos, giros bruscos, parpadeos repetidos. El reflejo respondía, pero no siempre igual. A veces tardaba, sonreía antes que yo. Una tarde, levanté la mano y la mantuve en el aire. El reflejo la levantó también, pero no la bajó cuando yo lo hice. Se quedó ahí, sosteniéndome la mirada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salí rápido de ahí y me repetía que había sido mi imaginación. A partir de entonces, dejé de hablar frente al espejo, pero empecé a pensar demasiado cuando estaba ahí. Recuerdos viejos, frases que nunca dije en voz alta. Una noche, sin darme cuenta, dije mi nombre frente al espejo. Solo una vez, como si me estuviera presentando. La habitación se sintió distinta después de eso. Era como si cada vez se hiciera más pequeña. Los cambios ya no se limitaron al espejo. Empecé a sentirme observado, incluso cuando no estaba frente a él. En la cocina, en el pasillo, hasta en el baño. Dormía mal. Soñaba con habitaciones invertidas, con lugares donde yo estaba del otro lado del espejo, golpeando,
pero sin hacer ningún ruido. Despertaba con la sensación de que algo había estado ahí conmigo en la habitación. Una mañana, al mirarme antes de salir, el reflejo no parpadeó cuando yo lo hice. Lo miré fijamente. Sentí un impulso extraño en quedarme quieto y no parpadear, pero lo hice, y por un segundo eterno no supe cuál de los dos estaba copiando al otro. Salí de ahí y traté de no pensar en eso, pero el miedo verdadero no llegó de golpe. Llegó como llegan las certezas incómodas, despacio, cuando ya no hay razón para negarlas. Empecé a buscar respuestas sin saber exactamente qué estaba buscando. No fue una investigación metódica, fue una necesidad, como si algo dentro de mí supiera que el tiempo se estaba acabando. Comencé por el tianguis. Volví el sábado, recorriendo los mismos puestos, buscando aquella mesa, pero no estaba. Pregunté a otros vendedores. Nadie lo recordaba o fingía no hacerlo. Una mujer, al escuchar mi descripción del espejo, me miró con una mezcla de lástima y miedo. Esos no se venden, dijo. Esos se pasan. Tú deberías hacer lo mismo. No le dije nada y regresé a mi casa pensando en deshacerme de él. Pero las respuestas llegaron de donde menos lo esperaba. Mi vecina del piso de abajo, una mujer mayor, de esas que parecen saber demasiado, aunque nunca digan mucho, había venido a devolverme un recibo que dejaron en su puerta por error. Entró a la sala. Su mirada se fue directo al espejo. Se quedó inmóvil. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Su voz ya no era la misma. Le conté. Ella no me interrumpió y cuando terminé, me dijo: ese no es un espejo común, es un encierro. Me habló de rituales antiguos, de esos que se encuentran en libros que no se venden en cualquier lado, sino que se transmiten de generación en generación, rituales hechos para encerrar. El ente no tenía nombre, nunca lo tuvo, no porque fuera innombrable, sino porque necesitaba robarlos. No puede salir, dijo, pero puede aprender. Aprende gestos, rutinas, voces. ¿Y cómo se libera?, pregunté. Me miró con tristeza. No se libera, respondió. Se intercambia. El ritual era simple. Una persona debía mirarse todos los días, sin testigos, sin distracciones, decir su nombre frente al espejo. El ente observaba, y cuando aprende lo suficiente, cuando puede imitar sin errores, el espejo abre el paso, y el que queda adentro
Pregunté. La mujer no respondió de inmediato. Bebió un poco de té y dijo: sigue consciente. Yo sentí el estómago hundirse. ¿Cuánto tiempo tengo? Ella negó con la cabeza. Eso ya no importa, dijo. Si estás preguntando, es porque ya te está copiando. Aquella señora dijo que podía preguntar con algunas personas para ver cómo podía deshacerme de él, porque según sus palabras, no bastaba con que lo tirara a la basura. Esa noche no dormí. Me senté frente al espejo sin encender la luz. Mi reflejo estaba ahí, quieto, atento. ¿Cuánto sabes de mí ya?, pregunté en voz baja. El reflejo sonrió. No como yo. Me di cuenta entonces de algo que me erizó la piel. El reflejo ya no esperaba mis movimientos. Era como si supiera lo que pensaba. No recuerdo haber decidido hacerlo. Solo estaba parado frente al espejo, con la habitación en absoluto silencio, como si la casa misma contuviera la respiración. No encendí la luz. No era necesaria. El reflejo estaba ahí, claro, definido, demasiado presente. Me miraba como alguien que ya sabe cómo termina una conversación. Sentí el impulso de hablar. Me llamo. Empecé. Mi voz sonó lejana, como si ya no proviniera del mismo lugar. El reflejo movió los labios conmigo. Me llamo, repitió. Sentí un tirón en el pecho, como cuando uno se queda quieto y el mundo avanza medio paso sin avisar. El ambiente dejó de sentirse frío. Ahora era tibio. El reflejo inclinó la cabeza. Yo imité el gesto sin darme cuenta. Parpadeé. Nada cambió. Volví a parpadear y entonces entendí el error. El reflejo ya no parpadeaba conmigo. Yo estaba parpadeando con él. La sensación fue lenta. Estaba retrocediendo. El espejo se acercó, o yo me alejé. No lo sé. Sentí el frío después, un frío profundo que no tocaba la piel, sino el alma. Quise gritar, pero no hubo sonido. Quise moverme, pero mis movimientos eran reflejos de alguien más. Ahora estoy aquí, del otro lado. El mundo se ve igual, pero se siente distante, como un recuerdo que ya no me pertenece. Lo veo caminar por la casa, usar mi ropa, preparar café, decir mi nombre con naturalidad. Nadie nota la diferencia, porque aprendió bien, demasiado bien. El tiempo aquí no pasa, o pasa distinto. No tengo sueño, no tengo hambre, solo observo y entiendo, al fin.
La última regla del ritual. El espejo necesita a alguien consciente adentro para que el que salió pueda quedarse afuera. Si estás escuchando esto, no es para que intentes ayudarme, es para que no hagas lo mismo que yo. No te quedes mirándote, no digas tu nombre en voz alta y sobre todo, si algún día ves que tu reflejo sonríe antes que tú, aléjate, porque ya está aprendiendo para poder tomar tu lugar.